Buenos días, mi nombre es Cristian Avellaneda y junto a mis compañeras Karina Lozano, Lisette Márquez, Juanita Mesa y Gira Riveros, les vamos a exponer el tema de Sistema de Información de Prestaciones de Salud o RIPS. Para empezar, es importante entender qué es el RIPS. El Registro Individual de Prestaciones de Servicio de Salud o RIPS es un sistema de información que recoge todos los datos relacionados con los servicios de salud que se le prestan a un paciente. Es decir, cada vez que un paciente está en consulta, se le realiza un procedimiento o recibe atención, esa información queda registrada dentro de este sistema. El RIPS incluye datos clave como los procedimientos realizados, el diagnóstico del paciente, el tipo de servicio prestado y también las características de la atención como la fecha y otros detalles clínicos. En pocas palabras, el RIPS permite organizar y estandarizar la información en salud, lo cual es fundamental para el funcionamiento del sistema. Ahora bien, ¿quién utiliza esta información? Principalmente tres actores dentro del sistema de salud. En primer lugar, las instituciones prestadoras de servicio de salud o IPS, que son quienes registran toda la información de las atenciones que realizan a los pacientes. En segundo lugar, las entidades promotoras de salud o EPS, que utilizan estos datos principalmente para procesos administrativos y de facturación, es decir, para validar y pagar los servicios prestados. Y finalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, que usa esta información a un nivel más amplio para hacer análisis, control y planificación del sistema de salud en el país. Entonces, el RIPS no solo sirve para registrar información, sino que también es una herramienta clave para la gestión, el control y la toma de decisiones en salud. Ahora que ya vimos qué es el RIPS y cuál es su definición general, es importante que entendamos por qué se creó ese sistema y cuál es la importancia dentro del sistema de salud colombiano. Para entender por qué se creó el RIPS, primero debemos pensar en la gran cantidad de atenciones que se realizan diariamente en el sistema de salud. Todos los días, miles de pacientes reciben consultas, procedimientos, hospitalizaciones o tratamientos en diferentes instituciones de salud. Antes de la implementación de RIPS, la información sobre estas atenciones no siempre estaban organizadas de manera uniforme entre las diferentes instituciones que prestan estos servicios. Esto hacía mucho más difícil consolidar datos confiables sobre los servicios de salud que se estaban prestando en el país. Por esta razón, el Ministerio de Salud creó el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, o RIPS, con el objetivo de registrar de manera estandarizada la información relacionada con cada atención que recibe un paciente dentro del sistema de salud. El RIPS reúne un conjunto de datos mínimos y básicos que permiten identificar qué servicio se prestó, cuándo se realizó y cuál fue el diagnóstico asociado a esta atención. De esta forma, el sistema permite organizar la información de atenciones médicas y facilita además el seguimiento de la prestación de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social de Salud. Además de permitir registrar las atenciones médicas, el RIPS tiene una gran importancia para el sistema de salud colombiano porque genera información clave para el análisis y la gestión del sistema. Toda información registrada en el RIPS se convierte en una fuente importante de datos sobre cómo se utilizan los servicios de salud en el país. Esto lo que hace es que permite identificar, por ejemplo, cuáles son las consultas más frecuentes, cuáles son los diagnósticos más comunes y qué tipo de servicios se utilizan con mayor frecuencia por la población. Gracias a esta información es posible generar estadísticas en salud que son fundamentales para comprender el comportamiento de las enfermedades y asimismo cómo se están usando los servicios médicos en el país. Estos datos adicionalmente también permiten apoyar la planeación del sistema de salud, ya que ayudan a las autoridades sanitarias a tomar decisiones sobre la asignación de recursos, la organización de los servicios y el diseño de programas de prevención y control de enfermedades. Por esta razón, el RIPS no solo es un sistema de registro de información, sino también una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la planificación de políticas públicas en salud. Esto hace que el RIPS se convierta más que todo la información de la atención individual en datos útiles para la gestión del sistema de salud. Fundamentos de los RIPS. Dentro de los RIPS encontramos la obligatoriedad. Todos los prestadores de servicios de salud, incluidos los profesionales independientes, deben generar, reportar estos datos para su posterior validación y pago de servicios. Tienen un objetivo y una función, que es facilitar el flujo de información entre los prestadores, que son las IPS, y los pagadores, que son las EPS, evaluar la cobertura, realizar vigilancia epidemiológica y formular políticas públicas de salud. Tienen una estructura técnica. De acuerdo a la resolución 2275 de 2023, el RIPS no se puede separar de la factura electrónica de venta en salud. Se generan en un formato específico y requieren validación ante el Ministerio de Salud.
tienen unos componentes de atención que abarcan consultas médicas, odontológicas especializadas, procedimientos como los quirúrgicos, toma de laboratorios, toma de imágenes diagnósticas, insumos, estancias hospitalarias y traslados. Los RIPs se componen básicamente de dos grupos: los datos administrativos, que son la estructura de la facturación. En estos encontramos la identificación del prestador con el número del NID, el código de habilitación, la identificación del usuario, tipo y número de documento, a qué régimen pertenece, detalles de la transacción, número de factura electrónica de venta, si es crédito, débito, es un ajuste, la información del pago, si es el valor del servicio, un copago, una cuota moderadora, y los datos clínicos, que vienen siendo el detalle de la atención, con los diagnóstico principal y relacionados, de acuerdo a su codificación del CIE 10 o el CIE 11, los procedimientos con los códigos CUPS, qué tipo de servicio es, si es una consulta, es urgencia, hospitalización u otro servicio, su finalidad y su causa, la finalidad de la atención, si es diagnóstica, si es tratamiento, si es de promoción y prevención, y causa externa, si es enfermedad, si es accidente, si es por violencia, y el personal de la salud con el número de identificación del profesional que lo atiende. Dentro de la normatividad de los RIPs encontramos la Ley 100, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se establece la obligatoriedad de los registros individuales de prestación de servicios como fuente de información esencial para la gestión, control y financiación. La Resolución 3374 de 2000, por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios. La Resolución 1036 de 2022, por la cual se reglamenta el registro individual de prestación de servicios de salud, incluyendo el flujo de la información y los datos que se deben reportar en este, y las reglas de validación que deben aplicarse como soporte para el trámite y envío de la factura electrónica de venta en salud. La Resolución 2275 de 2023, esta establece la adopción del registro individual de prestación de servicios de salud como soporte de la factura electrónica de venta en salud, integrándolo con la DIAN. Esta norma busca unificar y estandarizar el proceso de facturación y reporte de información, exigiendo un código único de validación para garantizar la trazabilidad y eficiencia. Cabe anotar que en esta resolución se deroga la Resolución 3374 de 2000 y la Resolución 1884 de 2024, en la que se modificó la Resolución 2275 de 2023 en lo relacionado con la transición para la implementación de los RIPs como soporte de la factura electrónica de venta en salud. Tipos de registros en RIPs. Archivo de control. Permite verificar el envío correcto de los archivos RIPs y el número de registros reportados. Archivos de transacciones. Contiene los datos generales de la factura y de la entidad que presta el servicio de salud. Archivos de usuario. Incluye la identificación del paciente, tipo y número de documento, edad, sexo, municipio de residencia, entre otros. Archivo de consulta. Registra la consulta médica realizada al usuario y con información del diagnóstico, finalidad de la consulta y causa externa. Archivo de procedimiento. Contiene los procedimientos médicos realizados al paciente, codificados generalmente con el sistema de CUPS. Archivos de urgencias. Incluye información de la atención brindada en el servicio de urgencias con motivo de consulta, diagnóstico y destino del paciente. Archivo de hospitalización. Registra los datos relacionados con hospitalizaciones, fecha de ingreso, egreso y diagnósticos asociados según CIE 10. Archivo de recién nacido. Contiene información sobre los nacidos atendidos en la institución de salud. Archivos de medicamentos. Registra los medicamentos suministrados a los pacientes durante la atención y archivos de otros servicios, los cuales incluyen los demás servicios no clasificados como consulta o procedimientos como terapias, exámenes o actividades de promoción y prevención. En la información que contienen los RIPs encontramos el diagnóstico CIE 10, el cual nos identifica enfermedades, registra, clasifica y reporta las atenciones en salud. En la fecha de atención encontramos el año, mes y día en el cual se realizó la consulta. En el tipo de servicio podemos encontrar si es de consulta externa, urgencias, hospitalización, procedimiento, odontología, medicamento, etc. Y el profesional nos identifica, garantiza y valida la información de la atención realizada en el momento de la consulta. En el reporte de la información contamos con unos pasos claves para el reporte de RIPs. Habilitación. Debemos registrar como prestador de servicios de salud en el portal CISPRO para obtener usuario y contraseña y de esta manera contar con habilitación.
Generación de RIPS. Debemos crear los archivos técnicos con la información de las atenciones básicas, como lo son datos del paciente, diagnósticos, procedimientos realizados en la consulta, etc. Se recomienda para esto usar un software especializado para generar esta estructura. En las integraciones debemos asociar cada RIP con su correspondiente factura electrónica de venta. En la validación del mecanismo único de validación debemos enviar los archivos al Ministerio de Salud para que estos sean validados técnicamente. En la obtención del código único de validación, una vez el sistema genera este código, es necesario para la radicación de la factura del pagador, como lo son las EPS, ARLs, etc. Y la radicación de la factura en la cual se envía la factura electrónica junto con el código único de validación a la entidad responsable de pago. Si se reportan errores, es necesario realizar ajustes y volver a generar los archivos siguiendo las directrices del ministerio, utilizando el validador oficial disponible en el Ministerio de Salud. A continuación les voy a presentar un ejemplo práctico. Paciente Juan Carlos Pérez Gómez, de 35 años, identificado con cédula de ciudadanía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reside en el barrio Los Rosales, Chapinero. Consulta por cefalea persistente y mareo. El día 15 de marzo del 2026. Durante la atención en la consulta externa, el médico realiza la valoración clínica, toma signos vitales y encuentra elevadas cifras de presión arterial. Con base en los hallazgos se establece diagnóstico de hipertensión arterial según el CIA-10. Se ordena manejo farmacológico con losartán 50 miligramos, indicado 30 tabletas para control de la presión arterial. El valor de la consulta es de 60.000 pesos. Procederemos al diligenciamiento de las estructuras según el caso clínico. Acá, como podemos observar, ya tenemos la planilla abierta del RITS. Recuerde que esta puede ser descargada a través de la página web de la Secretaría Distrital de Salud. En esta estructura del usuario se registran los datos básicos del paciente, el tipo de identificación del usuario, cédula de ciudadanía, el número de identificación del usuario, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el código de identidad de la administradora, que en este caso sería SDS001. Tipo de usuario 4, que es particular, el primer apellido del usuario, que es Pérez, segundo apellido es Gómez, primer nombre Juan, segundo nombre Carlos, edad 35, unidad de medida 1, que pertenece a años, sexo M, que se refiere a masculino, y el código de departamento de residencia, que en este caso es 11 para Bogotá. El código de municipio de residencia habitual, en este caso sería 002 para Chapinero, y zona de residencia habitual U, que sería urbana. En el archivo de consultas podemos encontrar el número de identificación del usuario, la fecha de la consulta, que fue el 15 de marzo del 2026, el número de autorización, que en este caso no aplica, el código de la consulta, que es el código CUTS, la finalidad de la consulta no aplica, la causa externa es 13 para enfermedades generales y el código de diagnóstico principal es el código del CIA-10. El código de diagnóstico relacionado 1, 2 y 3 tampoco aplica. El tipo de diagnóstico principal sería 1. El valor neto de la consulta son 60.000 pesos y en este caso no aplica el valor de la cuota moderadora. El valor neto a pagar son los mismos 60.000 pesos de la consulta. En este caso, como al paciente se le formuló medicamentos, entonces procedimos a llenar el archivo de medicamentos. En este archivo podemos encontrar el número de la factura, que es un número único, el tipo de identificación, que es cédula de ciudadanía, el número de identificación, el tipo de servicio, que no aplica, el código del medicamento, el nombre del medicamento, que es losartán, la cantidad que se le formuló, que fueron 30, el valor unitario, que coloquémosle un valor de 500 pesos y el valor total a pagar son los 15.000 pesos por las 30 pastillas. Conclusiones de las RITS.
Bueno, primero tenemos que son herramientas fundamentales del sistema de salud. Estas son esenciales para registrar de manera organizada todas las atenciones en salud, permitiendo el control y el seguimiento de los servicios prestados. También son un soporte para la facturación. Funcionan como respaldo obligatorio en los procesos de cobro a las EPS, asegurando que cada procedimiento o consulta o medicamento esté debidamente soportado. Tercero, es de importancia en la toma de decisiones. La información contenida en las RITs permite generar estadísticas que ayudan a mejorar la planificación, la vigilancia y la gestión en salud pública. Cuarto, pues garantiza trazabilidad del paciente. Esto permite llevar un historial detallado de la atención del usuario, facilitando la continuidad del cuidado y evitando errores en la prestación de servicios. Quinto, requiere precisión y calidad en el registro. Un mal diligenciamiento pues puede generar glosas, devoluciones o problemas legales, por lo que es fundamental que el personal de salud registre correctamente la información. Sexto, contribuye al control y a la auditoría. Estas son herramientas claves para el proceso de auditoría interna y externa dentro de las instituciones de salud. Y por última conclusión, tenemos que apoyan a la transparencia del sistema. Al estandarizar la información, las RITs ayudan a garantizar con claridad el uso de los recursos en la prestación de servicios. Muchas gracias.